Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a estas charlas para crecer. Hoy tenemos una invitada con muchos dones puestos al servicio de ayudar a los demás, con un enfoque donde brinda claridad y apoyo para que podamos sanar pues nosotros mismos. Y esa mujer es Marina. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, John. Un placer estar aquí en tu canal y poder hacer este ratito contigo. Me parece estupendo y maravilloso. Bueno, yo te doy las gracias por animarte a este pequeño canal que está nada, naciendo este mes de junio, recién salido del horno. Bueno, yo voy a empezar diciendo, pues, cómo te conocí, ¿no? Porque cuando me planteo a quién entrevistar, bueno, me suele gustar ya tener una experiencia previa con esas personas y saber que lo que hacen, lo que comparten, pues tiene un valor y creo que, bueno, haberlo vivido desde mi propia experiencia, pues me da como cierta confianza en las personas a las que entrevisto, ¿no? Y bueno, en tu caso, pues esto fue en 2023, hace 3 añitos, en un proceso personal, bueno, pues bastante durito. Bueno, pues llegué a tu canal de YouTube. Resoné con tus lecturas porque no son lecturas predictivas y tú lo explicas muy bien en tu canal, ¿no? Al final tú lo que haces es orientar según el proceso que esté la persona en ese momento y bueno, digamos que son mensajes canalizados, utilizas el tarot, también oráculos, numerología, pero no es quizá esta idea que muchos tienen o que asocian al tarot de me adivina el futuro y demás. Y eso es lo que a mí me resonó y me gustó mucho. Entonces, te pediría, que creo que lo vas a explicar tú mucho mejor, en qué consiste esta parte, porque luego vamos a hablar, haces otras cosas, he ido descubriendo que tienes más cositas por ahí, pero lo que son estas canalizaciones, estos mensajes semanales que compartes en YouTube, ¿en qué consisten? Bueno, un poquito desde ahí, ¿no? Yo enfoco el tarot desde una manera totalmente evolutiva, sobre todo de toma de conciencia. Bien, la parte evolutiva está dentro de eso, pero para mí lo más importante es que la persona tome conciencia del momento en el que se encuentra y el por qué se encuentra en ese momento. Porque muchas veces pedimos, ¿por qué me pasa esto? O tengo un problema con esto, o con esta persona, o con este trabajo, o con lo que sea, pero hay que entender de dónde viene eso, dónde está, digamos, el meollo, ¿no? De la situación. Si lo que pretendemos es que nos haga, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿eh? Yo soy mucho de poner ejemplos, tú ya me conoces, John. Ejemplos normalitos para que entendamos todos bien, no con palabras tremendamente técnicas, porque a veces nos perdemos en ese tipo de manera de explicar, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú quieres, me llamas porque necesitas trabajo porque lleva tiempo que no te sale trabajo, ¿no? Y hay una preocupación porque no me sale trabajo. Entonces, ¿me va a salir trabajo pronto? Quizás la pregunta no debería de ser esa. Quizás la pregunta es, qué está pasando para que yo no tenga un trabajo, ¿no? O qué está ocurriendo en mi vida, qué bloqueo hay o qué situación hay que me está impidiendo encontrar un trabajo. Bueno, esa es la diferencia entre preguntar cuándo me va a salir un trabajo a qué me está pasando. Y esto tiene que ver mucho con el proceso personal. A veces tiene que ver con que tenemos que dejar de hacer lo que hemos estado haciendo siempre porque necesitamos un cambio y buscando en el mismo lugar o las mismas cosas no nos va a salir nada. Otras veces es pues porque a lo mejor tenemos que reinventarnos o reestructurar la manera de hacer las cosas o simplemente porque es que la vida nos está pidiendo que hagamos un parón también. Esto es un poco complejo, ¿eh? Digo tres cosas, pero podrían ser muchísimas más. Entonces, mi manera de actuar o de realizar estas consultas tiene que ver con eso, con entender el por qué, ¿no? ¿Por qué repito ese patrón? ¿Por qué me pasa esto? Y tomar conciencia de dónde estoy atascado o atascada, ¿no? Quiero decir, porque todos nos atascamos en algún momento. Yo, la primera, ¿eh? Que yo esto siempre lo digo. A mí me dicen, ay, es que tú con lo que sabes, digo, sí, pues si supiera tanto, te aseguro que mi vida sería diferente. Pero claro, aquí hablamos también de que hablamos de la canalización. Yo me he especializado con los años en decir más lo que me transmiten que no lo que veo en las cartas, que también, que siempre coincide, ¿eh? Pero hay mucha más información en lo que me llega
que las cartas. Que las cartas no te las acaban nunca, ¿eh? Yo siempre descubro cosas nuevas del tarot. O sea, es una herramienta maravillosa. Yo les llamo portales a cada carta. Es como un portal. Tú tiras una carta y esa carta te puede llevar a cualquier sitio. Entonces, hablar de que una carta tiene un significado determinado es quedarse muy corto, porque va a depender de la persona, de la circunstancia, del proceso personal en el que se encuentra, etcétera, etcétera. Con lo cual, la carta tiene muchísimas aristas y muchísimas posibilidades, ¿no? Pero en este caso lo que hago es eso. Y yo siempre me comparo como una radio. Yo soy la radio. Es como si yo fuera una radio de las antiguas. ¿Bien? Y tú haces así con la ruedecita buscando los canales. Bueno, pues yo conecto con el canal que necesita esa persona que tengo delante y me dan una información. Y yo lo único que hago es transmitir. O sea, yo no adivino nada. Esto lo quiero dejar muy claro. Porque si no, os digo que otro gallo me cantaría a mí. ¿Vale? Esto es así. Quiero decir, yo simplemente transmito los mensajes. A veces me preguntan, ¿pero esto de dónde te viene? ¿Esto qué tipo de mensajes? Mira, yo no les pongo nombres, si es un ángel, si es un ser fallecido, si es un guía. No, lo que sé es que es una información limpia y transparente. Eso sí que lo identifico de una manera tremenda. Y cuando hay una energía que no es limpia, es que automáticamente sale. O sea, no la dejo entrar. No, no hay posibilidad de eso. ¿Me explico? Ujú. Pero llevo muchos años haciendo esto. Y básicamente eso es lo que hago. Y lo aplico a todo. Lo aplico al tarot, lo aplico a la numerología y lo aplico pues a todo lo que hago, que hay muchas cosas que ni siquiera conoce mucha gente, ¿eh? Que lo hago en petit comité, a la gente que conozco más allegada, y ese tipo de cosas. Porque yo siempre digo que el que quiere abarcar mucho, malamente, ¿vale? Es Bueno, mejor que te especialices en algo que no en 40 cosas a la vez. de eso alguna cosita te voy a preguntar, luego también nos puedes contar si quieres otras cositas que igual pues, los seguidores del canal no sepan. Sí que me parecía muy interesante rescatar un poco de lo que comentabas, el hecho de, a mí me resonó mucho tu manera de leer y bueno, está esta parte de las canalizaciones, pero sobre todo el hecho de que la lectura predictiva habitual es como que el poder lo pones fuera, en el destino que va a pasar, esto es lo que va a pasar y yo soy como alguien a quien le pasan cosas. Sin embargo, en esta manera es como ser consciente de que hay, lo que decías, ciertos patrones, ciertas maneras de enfrentar las cosas y que además, si no salieran y no las fueras conscientes, que las vas a ir repitiendo. Y aquí tienes la oportunidad de decir, vale, aunque quizá me duela, aunque quizá no me guste, no quiera verlo o me cueste, me parece un regalo, ¿no? Lo que haces, que es compartir, señalar más bien, ¿no? A través de tus herramientas, decir, mira, pues es esto. ¿Te resuena? Y claro que te resuena. Otra cosa es que lo quieras enfrentar y también me parece muy, muy bonito y muy necesario por tu parte que siempre en las sesiones haces hincapié en también tienes que ver si tú estás preparado y también tienes que respetarte tus tiempos. Eso es súper importante y es algo bueno, yo creo que muchas personas que nos hemos metido en el mundo del desarrollo personal, que hemos querido mejorar y sanar, muchas veces no nos dábamos descanso porque herramientas hay mil, heridas millones. Entonces, pero claro, llega un momento en el que el cuerpo, el alma, no sé, tu ser te dice, dame un poquito de respiro. Porque necesito también asentar estos aprendizajes y después, y sanar un poquito, curarme, ¿no? Como cuando te haces una herida, bueno, pues echarle ahí un poquito la cura y tal, tenerla bajo la tirita y después ya volver a enfrentarnos con esta piel reforzada, quizá con alguna pequeña cicatriz, pero que te recuerda que has superado eso, ¿no? Entonces me parece como muy interesante eso. Y las canalizaciones, lo que decías tú, ¿de dónde me viene? Yo tampoco sé de dónde te vienen. Lo que sí veo es la fuerza y la claridad con la que te vienen, porque es curioso, yo también, bueno, he hecho algún curso de tarot, sé interpretar cartas y lo hemos comentado alguna vez. Lo que los arcanos te dicen, creo que está ahí siempre, ¿no? Lo que dices tú, pero a veces es que además es curioso y dices, uff, me ha salido el diablo, no sé qué, uff, qué mensaje más, y luego tú el mensaje que lanzas no tiene nada que ver o es muy diferente o tiene parte, ¿no? Y eso me llama la atención, pero también a mí me hizo como confiar y decir, aquí hay verdad. No me está contando lo que me cuentan otros, de manual quiero decir, ¿no? Y eso la verdad que a mí me resonó. Y también porque me gusta ser consciente de los patrones, de las cosas en las que, claro, yo recurro a estas herramientas para que me ayuden a ver lo que yo por mí mismo no quiero, no puedo o no sé ver, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque a veces
hay como, bueno, muchas veces es como, es que no lo quiero ver, lo tengo ahí y no lo quiero ver, y la gente de fuera lo ve, pero tú no lo quieres ver, y otras veces es que, bueno, pues por lo que sea, o no ha llegado el momento, no sé. Entonces, a mí me ha parecido una herramienta siempre las veces que he hecho una sesión contigo, y bueno, que sobre todo me ha dado eso, me ha dado conciencia, me ha dado el decir, vale, estoy en este momento, está esto en juego, es verdad. ¿Qué puedo hacer con todo esto? ¿Vale? Porque igual todo no lo puedo poner en marcha o todo no lo puedo enfrentar, pero sí que hay ciertas cosas, ¿no? Para mí me parece que es un regalo. En los mensajes semanales, ¿no? que haces en tu canal de YouTube, las personas, los seguidores, pueden participar dejando sus comentarios y además sueles hacer sorteos semanales de una tirada gratuita. Entonces, eso ya de primeras me parece otro regalo más. Pero además, dentro de estos mensajes canalizados, sueles utilizar también la numerología, ¿no? Sueles usar un numerito al final, aparte de los oráculos, y sueles proponer, ¿no? Que eso también me gusta mucho, que al final es, no se termina en el mensaje semanal, sino que yo te doy una herramienta para que tú puedas seguir trabajando en ti, ¿no? Porque además son mensajes, bueno, generales, cada uno puede resonar con alguna de las opciones, pero luego el numerito igual, pues puede trabajar algo diferente en cada persona. El tema de la numerología. Yo sé que en las sesiones individuales también lo trabajas, pero luego he visto que tienes tema de la carta de numerología kármica. Entonces, ¿tiene que ver con algo de lo que haces en estas sesiones, en estas tiradas semanales? ¿Es otra cosa? Me gustaría, ya por pura curiosidad, que me encantan estas cosas, ¿en qué consiste esta carta de numerología kármica? Lo que hago en los vídeos no es lo mismo. Quiero decir, utilizo la numerología, pero de forma distinta. Yo he sido una amante de la numerología desde hace 25 años mínimo, ya te lo digo. Y muchos cursos empecé a hacer después de unos años, porque al principio me leí muchos libros, investigué mucho sobre la numerología, porque era como un hobby, me gustaba mucho, ¿no? Mm, Se puede comparar con la astrología, fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque habla mucho de la personalidad, de los tránsitos de vida, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de numerología. Yo los he estudiado todos, pero el que veo que te puede ayudar mucho más a entenderte, a comprenderte, a saber quién eres realmente y cómo afrontar las cosas que te van a ir sucediendo más o menos en la vida, porque hay un patrón numerológico en tu fecha de nacimiento, en tu nombre y en tus apellidos. Quiero decir, esto es muy interesante, ¿no? No solamente es el camino de vida, que es el número que tú sacas sumando los números de tu fecha de nacimiento, sino también es el nombre y los dos apellidos. Y hay 4 estadios en la vida, ¿de acuerdo? Que vas a tener que enfrentar una serie de situaciones, ¿de acuerdo? Y igual que vas a enfrentar una serie de situaciones, también tienes unos números que son como dones, que te ayudan a enfrentar esas situaciones. Entonces, sabiendo esto, teniendo ese mapa de ruta, vas a entender mucho mejor cómo actuar en cada momento. Bien, también lo que puede pasar con esto, la numerología kármica, es que tú te leas la carta y tú digas, ostras, pero yo esto ya lo he superado. Pues ole por ti, porque ya es una cosa que no tienes que trabajarte, porque a veces pasa cuando la persona desde muy joven empieza a tomar conciencia, a trabajarse, hay muchas cosas que cuando llegan determinados periodos ya los tiene trabajados, ¿no? Quiero decir que esto también puede pasar. Y también hay personas que aun teniendo toda la información, pues les cuesta mucho trabajarse esos periodos que les toca vivir, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que hablabas tú antes, ¿no? Lo que comentabas de que cada uno necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo. Y a veces no nos sentimos preparados o simplemente no nos da la gana de quererlo hacer, porque estamos en la pataleta y en la queja constante. Y no pasa nada, fíjate lo que te digo. Porque parece aquí que estar en la pataleta y en la queja constante es lo peor que puedes hacer. Pero vamos a ver, tú no decides estar ahí por gusto. Tienes que vivir el proceso personal. ¿Bien? Yo siempre digo que yo aconsejo y le digo a la otra persona qué es lo que le vendría bien en este momento de su vida, pero también soy muy, muy amorosa a la hora de transmitir ese mensaje,
porque yo paso mis propios procesos personales y cuando estoy en crisis total, a mí que no me venga nadie a decirme, es que lo que te vendría bien es salir de no sé qué, porque en ese momento es que no puedo, aunque tenga todo el conocimiento y todo el proceso hecho y haya trabajado eso 45 veces. ¿Me explico? Que no es lo mismo que cuando lo trabajé la primera vez, porque yo siempre pongo el ejemplo de la cebolla, es una cebolla, vamos quitándole capas, ¿vale? Pero hay veces que nos vamos a ir de aquí y no vamos a llegar al corazón, y esto hay que entenderlo. Esto que se promete de que tú haciendo esto te vas a sanar definitivamente, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Mm. Vamos a quitar capas y en algunas cosas vamos a conseguir a lo mejor liberarnos de toda esa herida, pero hay heridas que son muy difíciles de terminar con ellas y que nos van a acompañar toda nuestra vida, todo nuestro proceso de vida. Lo bueno es saber convivir con ellas, entendernos, comprendernos, no culpabilizarnos, no juzgarnos, no machacarnos y querernos dentro del proceso, porque esa herida es la que también te define como ser humano. Tú eres único por esa manera que tienes de ser. Bien, igual que todo lo maravilloso que tenemos las dos cosas, ¿vale? Lo bueno y lo que no es tan bueno. Pero es importante que entendamos eso. Entonces, la numerología kármica hace un trabajo de explicar con qué vienes de la anterior existencia. Esto para la gente que crea en otras vidas, claro, porque habrá gente que dirá, esta está como una cabra. Claro, yo creo en esto, ¿no? Pero yo siempre hablo desde una rotundidad importante porque es mi verdad, pero es la mía. Yo no quiero convencer a nadie, ¿eh? Quiero decir, yo hablo desde mi verdad. Luego cada uno que tiene que investigar y tiene que dejarse sentir lo que hablamos de la resonancia que siempre repito, ¿no? Tú tienes que resonar con lo que escuchas. Si no resuenas, oye, apaga el vídeo y vete a otro. Así de sencillo. Quiero decir, porque primero que son vídeos generalizados, ¿no? Ya si hacemos una consulta personalizada, la cosa es distinta. Eh, pero sí que es verdad de que la numerología kármica te ayuda a entender qué es lo que traes, que tienes que trabajar porque lo tienes pendiente y no te vas a escapar de eso por mucho que te enfades y por mucho que patalees, porque la vida te va a seguir poniendo esas situaciones una y otra vez hasta que tú empieces a tomar responsabilidad de que eso es algo que te toca hacer. Y la verdad es que hay cosas que nos toca hacer que no son nada agradables, ¿bien? Y cada uno tiene sus cosas, ¿no? Uno a lo mejor es en la parte económica o en la profesional, otro es en la parte emocional, otro es en 300 cosas, no en una sola. Que si esto va a depender de la persona, ¿no? Pero sabiendo que tienes esa hoja de ruta y que lo que has venido a trabajar es esto y que además yo en la carta que hago numerológica kármica doy también, o sea, hablo de lo que se va a trabajar, pero también doy todas las herramientas para trabajar eso en esos periodos, pues tú ahí tienes como, no vas perdido. Yo ojalá con 20 años, te lo digo así de claro, yo hubiera tenido una carta de esas. Te lo digo de corazón. Y yo hablo por mí, ¿eh? Hablo siempre Ujú. por mí. Mm, que está claro que no la tenía que tener, porque tenía que pasar por todo lo que tenía que pasar y ir aprendiendo todo lo que me ha tocado aprender. Pero ojalá, porque entonces yo tendría una conciencia mucho mayor de la que tengo ahora y no hubiera sufrido tanto en muchos aspectos. Pero sí que es verdad que es lo que me tocaba pasar. Quiero decir, que si alguien no se quiere hacer una carta numerológica kármica, tampoco es que su vida vaya a ser un desastre. ¿Me entiendes? O sea, Sí, son tienes que estar herramientas. preparado o tienes que querer hacer este tipo de cosas, no porque escuches algo, esto me va a salvar la vida, no, porque el camino del crecimiento y de la toma de conciencia, mira, el camino de la espiritualidad, que se habla mucho de esto, no es estar en el zen constantemente, es una decisión de forma de vida. Y la parte, digamos, de tomar conciencia no es agradable, no es un camino fácil ni maravilloso. Te trae cosas maravillosas y te transforma la vida y es así, pero en el proceso es duro. Vamos a ser honestos, porque se vende como que es todo happy flower y todo maravilloso y de eso nada. Hay momentos en el que el alma entra en una oscuridad absoluta. Quiero decir, y de esto no se habla mucho, pero esto es la realidad al final. Que luego
el haber entrado en esa oscuridad absoluta te transforma la vida y te libera de muchas cosas. Sí, pero primero hay que pasar por ahí. Es la Momento, transformación, ¿no? Al final es una transformación exactamente. y una transformación en sí misma, ¿no? Pues como puede ser de la crisálida a la mariposa o puede ser el que deja el cascarón. Todo eso es vulnerabilidad, es cambio, es el no saber quién soy ahora, el si me identificaba con quién era antes, no sé quién será la siguiente versión. Entras en una fase muchas veces de desubicación y creo que sí, es importante y además es curioso porque ayer justo estuve leyendo un libro en el que decían esto mismo. Por favor, hay que tener en cuenta que este proceso no es fácil. Y no es para desanimar, sino para que seamos conscientes de que supone esfuerzo, supone transformación. Es verdad que después hay muchos regalos, pero hay que ser consciente de que no es algo, pues eso, como decías tú, así fácil o hippie o lo que sea, ¿no? Pero Pero esto es como tirarse, hacer puenting, ¿no? eso es. Estás ahí en el precipicio El susto. y te dicen, venga, tírate. Y tú, ay, no, 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 que me muero de miedo, que me voy a matar, que me voy a matar. Una vez te tiras, ya las próximas te tiras con más facilidad, pero eso no quiere decir que el miedo lo sigas pasando igual. El susto te lo llevas igual. El susto te lo llevas. Y luego dices, no, qué experiencia más maravillosa, pero después de haberte muerto de miedo, ¿no? Pues Muy esto es bien. un poco lo que hay que entender. Y lo que hago con la numerología kármica es lo que te comentaba, que al final me Ujú. enrollo un montón No, y me voy por los cerros de Úbeda, pero lo que quería decir era eso, que es como una hoja de mapa de ruta, para que tú me entiendas, sí, me sí. pueda entender la gente, ¿no? Sí, sí, me parece una guía súper valiosa y yo creo que, pues si hay un momento en el que llegas a esa herramienta, yo creo que a veces las herramientas también nos buscan o tú sabes que es el momento, ¿no? Porque tenemos a disposición muchísimas opciones y no nos lanzamos a todas. Siempre hay alguna que nos resuena por algo. Entonces yo confío más o pido a la gente que, bueno, aconsejo más bien que se dejen sentir un poco. Si hay una herramienta que es como que insiste en venir o que te aparece por aquí, bueno, los mensajes nos llegan y cuando tiene que ser algo es. Un tema que a mí me fascina. De hecho, lo suelo incluir siempre en mis novelas y bueno, es el tema de los sueños. Y he visto que otra de las herramientas que utilizas, que yo tampoco la conozco personalmente, pero que me llama también muchísimo la atención, es un diccionario manual para descodificar sueños, ¿no? Es un poquito, esto es algo nuevo, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste? Bueno, consiste un poco en todo lo que he ido recopilando durante muchos años, porque yo también canalizo, o sea, tú me estás contando un sueño, yo empiezo a ver las imágenes y Wow, entiendo el mensaje que hay detrás. wow. Pero esto me pasaba a mí cuando era jovencita y yo me lo tomaba un poco como a cachondeo, ¿sabes? O sea, yo decía, pues mira, yo digo, como tenía muchísimo, o creía que tenía mucha imaginación, ¿vale? Que luego me di cuenta que no era tanto imaginación, sino que ya me venía la canalización. Pues yo empezaba, ay, pues tú no quieres decir que puede ser, mira, es que estoy viendo, ¿verdad que el sitio este donde estabas era así? Me dice, pero vamos a ver, ¿tú cómo sabes que había eso ahí? Digo, no sé, tú me ibas hablando y yo me reía, ¿no? Me entraba la risa y lo hacía como un juego. Pero es verdad que con los años, cuando alguien me cuenta un sueño y me dice, Marina, mira, es que he soñado con esto o sueño repetidamente con esto, me viene mucho la información de cuál es el mensaje subconsciente, porque al final es un mensaje que está ahí, ¿no? Es como una codificación que tiene. Hay veces que los sueños no tienen absolutamente ningún significado y hay otras veces que sí que lo tienen. Y esto es una cosa que, por más que he leído libros y cosas, no saco la información de los libros, me viene de otro sitio. Entonces, yo lo que he querido hacer es, un poco con la información de lo que yo conozco, de lo que es el sueño en sí, hablar también a nivel de canalizado lo que me ha llegado, ¿no? En cada frase o en cada cosa que he puesto, ¿no? Pero es muy personal, porque a lo mejor yo soy súper honesta siempre, o sea, yo no tengo ningún problema, aunque eso puede ser una guía, ¿bien? Y te puede conectar, al final, si tú me cuentas el sueño y tú coges 3 o 4 palabras que tienen que ver con el sueño, pues a lo mejor dices, ostras, pues sí, pues esto a mí me resuena, pues va a ser esto, pero si tú me lo explicas, yo te voy a dar todavía más información al final, porque es que yo me voy a conectar más con esa situación. Bien, yo si no me llega nada es porque no tiene ningún sentido. O sea, y además es rápido, porque yo
no veo imágenes, no me viene ninguna información, yo digo, no le des importancia a esto, ¿vale? Entonces, pero si tú me lo empiezas a explicar y yo empiezo a ver imágenes y me viene información, yo ahí te voy a dar la información que quieras. Y me dio por hacer este libro, que lo tengo hecho en PDF, que tengo que hacerlo mejor, lo tengo que hacer mejor, pero sí pero está toda la información que yo quería poner, eso sí que me parece interesante. En este canal hablo y vamos a hablar mucho de despertar, desarrollar y compartir los dones. Y en tu caso me gustaría saber cómo ha sido esta experiencia de vida desde que descubres cómo los desarrollas y cómo fue el hecho de compartirlos. Cómo ha sido un poquito lo que nos quieras contar, cuál ha sido tu experiencia, porque seguro que hay mucha gente que igual está, incluso los tiene ya, los tiene despiertos, está como desarrollándolos, pero el hecho de compartirlos no. Bueno, cada uno está en una fase diferente, ¿no? Pero bueno, creo que tienes una experiencia muy valiosa porque seguro que has tenido tus retos y bueno, lo que quieras compartirnos sobre este tema. Bueno, mira, yo mi primer contacto con el tarot, mi primer contacto fue, no recuerdo exactamente bien la edad, pero creo que fue entre los 9 y los 11 años. Bien. Lo que sí que recuerdo es que había una revista que no sé si todavía existe, se llamaba Más Allá, Mm. en mis épocas mozas de niña, y, y habían unas páginas que estaban, había roto alguien en la revista y había unas páginas que estaban en el suelo tiradas y yo iba en dirección al colegio por la mañana, hacia el colegio. Y corrió un poco de aire y una de las hojas me quedó pegada aquí en la barriga. Entonces yo la cogí la inercia fue tirarla, o sea, hacer así, ¿no? Tirarla. Pero vi una imagen de una carta del tarot que yo no sabía lo que era. Y me fascinó, me quedé, ¡ay! Y yo pensé, ¿qué cartas más bonitas? ¿Más cartas más bonitas o qué carta más bonita? Porque yo vi ahí una carta y era la carta de la suma sacerdotisa. Pero yo no tenía ni pajorera idea de lo que era ni lo que significaba ni nada. Y lo que hice fue, la doblé en cuatro partes y me la metí en la cartera y ahí la dejé. Y entonces, en el patio, no sé cómo fue, que me bajé la cartera, no sé para qué, me la bajé como a veces había hecho, y saqué el papel. Y había un compañero que vivía en mi misma calle y lo vio y me dice, uy, dice, estas son las cartas del tarot. Y yo como si me hablaran en chino. Yo digo, ah, las cartas del tarot, ¿y eso qué es? Y me dice, ah, mi madre juega con ellas, adivina el futuro. Claro, era vecina mía, pero yo no sabía nada de eso. Y me dice, ya verás, ya verás. Digo, ah, pues yo quiero ver esas cartas. Dice, pues luego, por la tarde, a la hora de merendar, nos vamos y yo te lo enseño. Y entonces, lo que pasó fue que fui allí y esta mujer me regaló un libro y un mazo de los 22 arcanos del tarot. Y me dijo, pregúntale a tu madre si te los puedes quedar, porque yo no quiero tener problemas con tu madre. Claro, yo era muy jovencita. Y yo instintivamente me guardé las cartas del libro, no se lo enseñé a mi madre. No sé por qué, pero hice No eso. vaya a ser que me lo quiten. Y menos mal que lo hice, porque mi madre, según mi madre me contó más años más adelante, me dijo que mi abuela mi abuela materna le gustaba irse a tirar el tarot, pero que a ella no le hacía muchas gracias esas cosas, ¿sabes? Entonces esto ya venía de lejos, por ahí por la familia. Entonces, yo me leía el libro y yo veía las cartas y yo no asociaba, o sea, no entendía. O sea, yo veía otras cosas, a mí venía y era jovencita, ¿eh? Entonces yo eso lo dejé ahí aparcado. Y a veces cuando jugábamos en el parque o lo que sea, me llevaba las cartas y jugaba con mis amigas. Y ya cuando éramos más adolescentes, me preguntaban cosas y yo siempre de risas y de cachondeo, pues este fulanito ya verás cómo va detrás tuyo y va a querer estar contigo. Y efectivamente, tío, yo decía, cuando aceptaban, yo me miraba de la risa y decía, eso ha sido potra, eso no puede ser verdad. Eso fue lo que me pasó. Entonces estudié un curso cuando tuve más o menos 16, 17 años, estudié dos cursos de tarot, ¿bien? Y ya empecé a tirar las cartas un poco más en serio, pero siempre, siempre como un hobby. Y cuando ya me casé con mi marido me dijo un día, porque me quedé sin trabajo, y me dice, ¿y tú por qué no vas y haces una entrevista y haces tarot?
Y digo, anda, ¿qué dices? Tú estás loco, ¿cómo voy a hacer eso? Dice que sí, que sí. Y me trae a los 3 o 4 días un recorte de un trabajo. Y entonces yo me moría de vergüenza, porque digo, yo, ¿cómo voy a...? ¿Sabes? O sea, yo... Y me hicieron la prueba, que además fue una prueba súper heavy, porque me preguntaron por un hijo de la persona que me iba a contratar y di una cantidad de información que me dijo que no había tenido nadie así hasta ese momento. Y salí de allí que me temblaban las piernas y empecé a trabajar a los 3 días. Y eso fue donde yo empecé a trabajar. Y en el sitio donde yo empecé a trabajar, lo que aprendí fue todo lo que no se debía hacer en este mundo. Fue lo mejor que me pasó en la vida, aunque lo pasé mal, porque era para sacar prácticamente dinero, ¿no? Entonces yo no entraba en ese juego y tenía una clientela específica que no había en el resto de compañeros. ¿Por qué yo no entraba en el juego? A mí me decían que yo me tenía que enrollar, que tenía que hacer que estuvieran minutos, lo típico, ¿no? Porque era un negocio, eso era un negocio. Pero yo esto no lo podía concebir como un negocio. Yo pasé por muchas fases personales con esto. Entonces, aprendí todo lo que no se debe hacer, todo lo que es totalmente ilícito. O sea, que no se debe de hacer nunca en la vida. Esto, claro que si tú te dedicas a esto tienes que cobrar dinero, pero tú lo que no puedes hacer es tener a la gente enganchada. El truco es que la gente te necesite y no debe de ser así. O sea, lo que tú tienes que hacer es darle herramientas para que llegue un momento que esa persona no necesite de ti. Ese es el tema real, eso es la ayuda verdadera. Mm. Abrir la conciencia, expandir a esa persona que pueda ver un poco más allá y que a partir de ahí por sí misma tenga la capacidad de hacer cosas, ¿no? En la vida por sí misma y que no necesite recurrir a ti cada vez que tiene un problema. Eso no quiere decir que una vez al año, cada 3 años, quieras preguntar una cosa puntual, pero o simplemente porque te apetezca mirar cómo te va a ir el año, pero desde un punto, no desde la desesperación, sino vamos a ver qué me trae este año de crecimiento, ¿no? A qué me voy a enfrentar, por ejemplo, este año? ¿Cómo van a venir las cosas o en qué momento me encuentro? Pero lo suyo es que la persona deje de necesitar acudir a estas cosas. Eso es lo suyo. Ujú. La Eso es lo suyo. dependencia, sí. Y quiero puntualizar una cosa porque no quiero decir que lo que yo hago es mejor que lo que hacen otros porque sería totalmente injusto. Quiero decir, eh, cada persona trabaja su trabajo de la forma que mejor sabe y puede y que considera que es la correcta. ¿Eso qué quiero decir? Que la persona que trabaja el tarot de forma solamente predictiva lo está haciendo mal, no, lo hace porque es lo que siente y cree que eso es lo bueno. Bien, las personas que acuden a ese tipo de tarot necesitan ese tipo de tarot. Las personas que acuden a lugares donde necesitan que estén enganchadas, necesitan estar enganchadas porque necesitan energéticamente que alguien las sostenga durante un tiempo. Por eso todo es perfecto y es válido, no es malo. No quiero decir que yo lo que hago es mejor que lo que hacen otros. No, no, no. Yo estoy en una situación concreta en la que creo que es mi verdad, que esto es lo que más le puede ayudar a alguien, bajo mi verdad. Pero el resto de verdades también son positivas y son correctas. Y esto lo quiero decir porque estoy totalmente en desacuerdo en pensar, fíjate esta persona qué mal lo hace. No, no, está dando un servicio a una serie de personas que necesitan ese tipo de servicio, con lo cual todo es perfecto. Hay un tema que quiero tu consejo, ¿no? Hay mucha gente que le llama la atención el tarot y que incluso pues se compra una baraja, se pone a practicar en casa. No sé hasta qué punto somos conscientes de lo que tenemos entre manos cuando tenemos una baraja de tarot. A mí hay personas que me dicen, pero tú te proteges cuando lees tarot, pero tú, no sé, ¿qué nos puedes aconsejar como persona que utiliza esta herramienta, que sabe?
bueno, pues el poder que tiene, la utilidad que tiene, pero no sé si también podríamos decir que si no se hace bien tiene ciertos riesgos. ¿Esto qué nos puedes decir, Marina? Bueno, como yo parto de la base de que todo es perfecto, todo lo que nos pasa es perfecto y es necesario que nos pase, pues te diría que riesgos reales no hay ninguno. Quiero decir, desde el punto de vista de lo que acabo de decir, ¿eh? Quiero decir, mira, si nosotros utilizamos el tarot con nosotros mismos, corremos el riesgo de no ser lo suficientemente coherentes. Yo no digo que haya personas que se puedan tirar el tarot y sean totalmente coherentes con lo que están leyendo. ¿Qué ocurre? Cuando tú te lees a ti mismo, lo vas a ver todo muy maravilloso, lo vas a ver todo muy negro. Es muy difícil estar en ese equilibrio, porque emocionalmente te implicas de una manera en la que te puedes desparramar. Bien, es un problema. Yo no digo que sea imposible y que haya personas que se puedan hacer una lectura a sí mismos con una claridad tremenda. Bien, el riesgo es, para mí el riesgo está cuando tú necesitas esa herramienta para todo en tu vida. Cuando tú necesitas cada vez que te pasa cualquier cosa, buscarle un porqué, un sentido y esto. Y cualquier cosa que te pase, tengas que acudir al tarot para que te diga qué es lo que tienes que hacer. Si hacemos eso, dejamos de utilizar nuestro criterio interno, de escuchar nuestra voz interna. Por eso yo siempre digo cuando hago una tirada, tanto si es personal como si es generalizada en los vídeos, que tienes que dejar que te resuene, tienes que dejar que te resuene. No porque hayan cosas que puedan parecer que esto me puede estar pasando. Bueno, ¿qué impacto has tenido tú cuando has escuchado eso? ¿Qué se te ha movido por dentro? ¿Se te ha movido algo? ¿Te ha movido algo? Presta atención. Si no se te ha movido nada, pues a otra cosa mariposa. O sea, es que no hay que darle más vueltas. No hay que buscar, ay, pero mira esto que ha dicho Marina. Ay, pues a lo mejor no me he dado cuenta, pero si no se te ha removido nada, es que no, es que no, es que no. El mensaje no es para ti. Y esto se percibe, no hace falta estar conectado o no conectado con nada para percibir si eso a mí me resuena o no me resuena. ¿Cómo sabemos que nos resuena? Porque sentimos como un crack interno o nos enfadamos muchísimo con lo que estamos escuchando. Hay una resistencia tremenda y un enfado, te sale la rabia, porque lo que sale es rabia. No sale solamente el enfado, sino rabia, decir, pero esta tía o este tío, ¿qué coño está diciendo? Perdonad por lo que acabo de decir, ¿no? Pero entonces ahí dices, o sea, ¿por qué me he enfadado tanto? Si realmente no va conmigo, a mí no me tiene por qué afectar lo que estoy escuchando, ¿no? Eso sería un punto de descubrir la resonancia, ¿no? O de decir, ostras, esto que acabo de escuchar, madre mía, lo que acabo de escuchar, ¿no? Es ahí donde está la resonancia. Pero si tú estás plano con lo que estás escuchando, te tiene que entrar por un sitio y te tiene que salir por la otra. Este es el tema, esto sería, ¿no? Entonces, el peligro que hay es que tú lo utilices absolutamente para todo en tu vida. Bien, a no ser que tú tengas una simbiosis muy profunda con el tarot. Quizás una persona llevas muchos años estudiándolo, trabajándolo. Yo conozco a una persona que es una magnífica y estupenda tarotista que tiene una simbiosis con el tarot maravillosa, que yo no conozco a otra persona como ella. Pero claro, ella tiene unos años de rodaje maravillosos. Entonces ella hace preguntas muy específicas, de cosas muy específicas. No quiero yo descubrir nada de su mundo personal, pero, pero que es alucinante porque ella se guía totalmente por el tarot, pero vuelvo a repetir desde un lugar que es muy sano, ¿vale? Y Ujú. corres el riesgo de que cuando tú le pones toda tu energía y todo tu poder a un mazo de cartas, tú dejas de ser tú mismo y dejas de aprender y de evolucionar por ti mismo. Una cosa es una guía en un momento determinado y otra cosa es la necesidad. Y vuelvo a decirte que hablo desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi verdad. Y no tiene por qué ser la panacea de la verdad absoluta, ni mucho menos. Hablo también sobre mi rodaje de vida y lo que yo he aprendido eh, conmigo misma. Porque hubo una época de mi vida que todo se lo preguntaba al tarot.
¿eh? Me faltaba decir, bueno, ¿tengo que ir al lavabo? ¿Sí o no? Ya me faltaba preguntar eso. Quiero decir, que quién soy yo para hablar o juzgar a alguien que esté ahí ahora cuando yo estaba ahí. Lo que pasa es que yo pasé esa fase, ¿no? Y eso no quiere decir que sea mejor o peor que esa persona, ni mucho menos, ¿eh? Cada uno vamos, estamos donde tenemos que estar. Y luego otra cosa muy importante, hay que tener mucho cuidado en la manera en que tú das el mensaje. Tú no puedes sentenciar ni vaticinar. Hay una cosa muy importante que es que si tú estás dando un mensaje y vaticinas algo, tú no puedes tener la seguridad absoluta de que lo que estás diciendo es así. Tú tienes que hablar desde el amor, el mensaje lo tienes que dar desde el amor y hay determinadas cosas que no se deben de tocar, que son los fallecimientos de seres o de personas o incluso de la persona que te está preguntando. Y el tema de las enfermedades y de los médicos es una cosa que mejor tampoco se debería de preguntar. Eso no quiere decir que haya gente que lo haga y me parece totalmente lícito. Quiere decir, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero hay mensajes que por mucho que digamos que estamos preparados, no estamos preparados para escucharlo. Digamos lo que digamos. ¿Bien? Y ya puede ser tu propio proceso de tu propia enfermedad como la de alguien que tengas cercano. Bien, no es que hay muchas maneras de dar mensajes a que te está escuchando para que pase mucho más tiempo con esa persona, para que disfrute con esa persona sin decirle que se va a ir, por ejemplo. Bien, hay muchas maneras de hacerlo o simplemente negarte a contestar ese tipo de preguntas. Así de claro, ¿eh? Yo es lo mismo que cuando me preguntan, me hacen una, yo gracias a Dios hace muchos años que no tengo este tipo de consultas, pero eh, cuando alguien quiere, porque está muy enfadado, vengarse de alguien, ¿no? Ese no es el camino, no es el camino. Y este tipo de preguntas no las acepto. Antes las contestaba, pero siempre tratando de hacer entender a la persona que asumiera su responsabilidad, que entendiera el por qué había pasado eso, ¿no? De que a veces nosotros no somos tan buenos como pensamos y también hacemos cosas que están mal y la otra persona con sus heridas también actúa mal y otras veces no hemos hecho absolutamente nada, pero es algo que nos toca vivir con esa persona y es una lección que nosotros tenemos que aprender también de saber poner límites o decir que no, por ejemplo, tan sencillo como eso, ¿no? Pero ya hay preguntas que cuando me dicen, bueno, ¿y tú sabes algún ritual para hacer, para... No, no, sé, lo sé todos, porque he estudiado mucho la magia, pero no voy a aconsejar ninguno ni voy a utilizar ninguno. Lo único que hago es hacer limpiezas, limpiezas energéticas. Yo paso incienso, pongo alguna vela, pero siempre de limpiar en mi casa y para mí. Cada uno tiene que hacer sus trabajos. Yo no aconsejo que nadie, pero al final es la energía la tienes que mover tú. Pero vuelvo a repetir cosas muy sencillas, muy light, siempre. ¿Bien? Porque al final también lo que te toca vivir es que te toca vivir, lo tienes que transitarlo por algo, ¿eh? No Vale. hay que tratar de modificar nada, ni de obligar que las cosas no sean. Esto de cuando nos pasa, tenemos una racha muy mala, decimos, estoy harto, ya no puedo más. Tienes derecho a quejarte, pero quizás lo que hay que buscar es eh, cuál es el sentido de eso que estás viviendo, ¿no? Entonces, el peligro de no saber utilizar de forma coherente y amorosa el tarot es pues que te enganches de una manera que no sea sana al final o de que te creas que eres superior y que tus mensajes vienen de, yo qué sé, que al final somos herramientas, ¿no? Yo considero que soy una herramienta, ¿no? Una persona normal y corriente con los mismos problemas que todo el mundo, las mismas heridas que todo el mundo, las mismas dificultades que todo el mundo y las mismas posibilidades que todo el mundo también, ¿eh? Pero no se puede estar todo el tiempo mirando esto, ni mirando obsesionadamente la numerología, ni mirando obsesionadamente la astrología. Hay que utilizarla en momentos puntuales y quedarte también con lo que a ti te nutre y con lo que no soltarlo. No todo el mensaje tiene que ser bueno. A mí me ha pasado muchas veces, yo no sé mucho de preguntar, pero cuando pregunto, que siempre pregunto a personas a las que tengo mucho cariño y conozco desde hace tiempo, eh, a mí me dicen las cosas y me quedo con lo que me interesa. Si yo hago eso, yo le aconsejo a todo el mundo que haga lo mismo.
Porque hay cosas que no me resuenan en absoluto y no pienso, uy, qué mal lo está haciendo o se está equivocando. No, no, me está dando un mensaje. Y luego con el tiempo digo, pues va a ser verdad lo que me dijo, ¿eh? Pero yo no quería verlo. Eso te iba a comentar que a veces dices que los mensajes no resuenan, pero a veces no resuenan en ese momento, pero se quedan ahí y al tiempo dices, ostras, que esto que me dijo, tiriri, tiriri, ¿no? Claro, es que los mensajes que vienen de fuera son para dos cosas fundamentalmente. Una es para reafirmarte en lo que tú sientes a nivel interior, es como una reafirmación, ¿vale? Otra persona te está reafirmando lo que hay dentro de ti, o para que te reafirmes en que no, en que no. Tan sencillo como eso. Mira. Y es como deberíamos de recibir las cosas, ¿bien? No, y no, no profundizar más porque a veces no te podemos tener todas las respuestas. Es imposible. Ujú. Que no las debemos de tener todas. No, yo creo que además son pistas, son mensajes, pero que tú tienes que vivir tu vida, tienes que vivirla. Quiero decir, si vives en función de eso, no estás viviendo tu vida de verdad, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños guiños, pequeños despertares, como las señales, los números, ¿no? Yo que veo muchísimas señales y me paso todo el día con las matrículas ahí, con los números Capicúa y todo eso, pero llega un momento en el que yo ya me lo tomo como una compañía, como guiños del universo, no tanto tener que buscar qué significa este número, si se me repite mucho, quizás sí, ¿no? Pero ya al principio miraba todos los números y ahora ya es como, bueno, no, esto está aquí, esta energía está así, no estoy yo solo, estoy acompañado por el universo, todo eso me gusta. Marina, antes decías, yo hago muchas cosas, ¿eh? Yo además de esto tal, yo también hago, bueno, aparte de tu canal de YouTube, de las sesiones que haces, ¿quién es Marina? ¿Qué hace Marina en su tiempo libre? ¿A qué te dedicas? Lo que quieras contar, tanto de temas relacionados con lo que hemos hablado como de aficiones tuyas, gustos, bueno, para que te conozcan un poquito mejor. Bueno, a mí me gusta mucho investigar, aprender. Me gusta mucho escuchar a personas que considero que son tremendamente sabias. Yo siempre tengo mucho criterio interno, ¿eh? Me ha pasado toda la vida desde jovencita. A mí me decían, no, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, bueno, pero a mí me resuena esto y yo, ¿sabes? Y yo iba ahí. Yo dedico mucho tiempo a eso, a investigar, a profundizar. También astrológicamente tengo una carta en la que tengo la luna en Piscis y me he tenido y sigo trabajando mucho la parte emocional, la herida emocional, es algo que me acompaña en mi vida. Y luego si me pasa cualquier cosa no puedo hacer como hacen personas que admiro profundamente porque es que las admiro, que si hay algo que tienen que tomar conciencia, hacen así, corren un tupido velo y yo digo, ostras, ¿por qué no tengo un poquito de eso? No, no, yo voy ahí. Entonces, mi mundo tiene que ver mucho con eso y luego me he dedicado en cuerpo y alma a mi familia. Me encanta ser madre, ser pareja y, y aprendo y he aprendido mucho y seguiré aprendiendo mucho también de esa experiencia y también, bueno, pues cuidar de mi gente mayor, ¿no? Que eso también es importante. ¿Qué me gusta hacer? Pues me gusta muchísimo la playa, la naturaleza. Me encanta. Todo eso me gusta muchísimo. Me encantaría poder vivir en un sitio donde no necesitara absolutamente nada, que yo pues, me lo pudiera tener todo. Estoy en ello, con el tiempo lo conseguiré. Estoy convencida porque es un sueño que tengo ahí que más tarde o más temprano llegará. Soy muy sencilla, no necesito grandes cosas para ser feliz. Y lo que me ha quitado mucho la felicidad son mis heridas emocionales, porque he tenido todo lo necesario para ser feliz, pero mis propios fantasmas me han hecho que estuviera en mucho sufrimiento emocional. Por eso yo leo mucho a las personas, pero esto me pasa desde chiquitita, ¿eh? Quiero decir, yo a lo mejor, aunque la persona no hablara o sea, vibracionalmente, yo estaba sintiendo que estaba pasando un momento súper difícil. Y me acercaba y decía, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Te encuentras mal? Siempre decía esto, te encuentras mal. Me decían, pero esta chiquilla, ¿cómo sabe que no estoy bien? Me decían, no, y ¿cómo sabe que no? Pues porque me llegaba, ¿no? Entonces, básicamente me gusta mucho cocinar también, me gusta mucho reunir a la gente, hacer comidas así en una mesa muy grande y cocinar y ver, nutrir a la gente. Al final es que yo tengo esa capacidad y eso que también tengo que trabajar mucho de nutrir y de salvar, ¿no? Que es algo que
me ha pasado todavía una factura tremenda con eso, ¿no? Lo de querer salvar. Esto también es muy importante. Cuando nos metemos en este mundo del crecimiento, tenemos una tendencia a salvar, pero porque nosotros necesitamos ser salvados al final, ¿no? ¿Y quién nos puede salvar? Pues nosotros mismos, nadie más, porque no te va a salvar nadie. Pero esto nos cuesta entenderlo. Buscamos fuera lo que tenemos que conseguir dentro. Si yo busco que me quieran fuera, si yo no me quiero, pues aunque me quieran mucho, no voy a percibir esa cantidad de amor que recibo. Porque el hecho esto del espejo de es que te dan lo que... No, perdona, no es exactamente así la cosa. Tenemos que profundizar mucho sobre la ley del espejo. El tema está que aunque tú tengas todo y te quieran con toda su alma o toda su capacidad, esa persona o esas personas que tienes alrededor, como la herida emocional es tuya, crees que nunca es suficiente, que no te están dando lo suficiente. Entonces da lo mismo que te quieran mucho y bien, porque tú vas a sentir que te quieren poco y mal, pero porque es tu herida. Entonces, ni los malos son tan malos ni los buenos tan buenos. ¿Eh? Esto es algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Es entender qué me hace mover, por qué me mueve a mí esta persona esto, ¿no? En vez de, ¿por qué me está amargando la vida esta persona? No, 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 ¿por qué me mueve esto? ¿Por qué siento esto, no? Y es una Esa de las sería la ley del espejo. lecciones, sí, Claro. es una de las lecciones que llevo aprendiendo en los últimos años. Como el amor que uno se da a sí mismo, es que no lo vas a encontrar en ningún lado. Y además es que lo que dices tú, cuando tú te das amor a ti mismo, el amor que te llega de parte de otras personas todavía adquiere otra dimensión y yo creo que ahí realmente adquiere el valor y consigues apreciarlo, ¿no? Pero mientras tengas esa herida nunca va a ser suficiente. Eso, vamos, a mí me ha resonado así, ¡pa! O sea, Claro, total. por eso mucha gente dice, es que yo me relaciono con personas que no me quieren. Bueno, bueno, vamos a poner eso en cuarentena. ¿Cómo que Ya, no te quieren? No te quieren como tú crees que te tendrían que querer, exacto, en exacto. base al vacío que tú tienes interno, porque tú ves en el espejo el vacío que tú tienes, pero no lo que te están dando, todo lo que te están dando en realidad. Tú puedes percibir esa cantidad que eres la que tú eres capaz de darte, aunque la otra persona te esté dando todo lo que hay dentro de esa persona, ¿no? Ujú, Es una cuestión muy interesante también para observar. sí. Bueno, yo sé que tú al final, todas las experiencias que has vivido, quizás algunas de ellas te hubieras ahorrado tres o cuatro, de decir, bueno, pues con estas ya tengo suficiente aprendizaje, ¿no? Esta curiosidad que tienes, esta incapacidad para poner velos delante de los problemas, creo que están ahí porque al final, de alguna manera, cuanto tú más experimentas, más eres capaz de compartir y de ayudar a los demás. Yo creo que eso en un nivel más egoico no nos gusta tanto de, ya, pero yo no hace falta que, ya puedo ayudar sin sufrir tanto. Pero en otro nivel, yo por lo menos voy experimentando que, no por justificarlo ni por ponerme en la cosa de, bueno, tengo que sufrir más porque así voy a poder ayudar más, No, no, pero sí el hecho de decir, bueno, todo esto me ha dado una experiencia y, bueno, puedo hacer muchas cosas buenas con todo esto. No me voy a quedar en todo lo que me ha pasado. Evidentemente, nadie elegiría de forma consciente o egoica, ¿no? El que sufrir constantemente, pero bueno, ha sido nuestro recorrido de vida. Y creo que en esta entrevista pues ha quedado patente bueno, tienes mucha experiencia, has compartido muchas cosas muy valiosas. Podríamos seguir aquí hablando eternamente. sí, Eh, porque yo, perdona que te corté, no, yo es un tranquila. momentito nada más. Sí, Yo he tenido una vida muy difícil y muy complicada, pero tenía que tenerla para poder entender y comprender también mucho a los demás y para sacar mis propias conclusiones de que de todo se sale, porque al final es así, pero también es necesario porque te libera. Mis heridas tenían que ver con todo eso, o claro. tienen que ver con todo eso. Yo antes de irme me gustaría sacar una cartita. Es un regalo, ¿eh? Una Bueno, cartita de un oráculo que antes de empezar la entrevista he dicho, a ver, ¿cuál cojo? Y he hecho así con los ojos cerrados y me ha salido este, ¿vale? Ya está, que te he cortado antes, nada, discúlpame. nada. Oye, un regalo que nos vas a hacer aquí ahora al final de la entrevista. Estupendo. Pues vamos a pedir para todas aquellas personas que vayan a ver este vídeo cuando lo subas y más adelante, Eso es. un mensaje del universo para esas personas. Es lo que necesitan escuchar en el momento que escuchen el vídeo, ¿bien? Porque como el tiempo no existe, teóricamente, vale.
Y te voy a preguntar a ti, ¿por qué vas a participar? Dime uno, dos o tres. Dos. El dos. Lo tenía en las manos, qué curioso. ¿Y qué quieres que saques de la carta? ¿De arriba o de abajo? Arriba. Venga, arriba. Vamos. Bueno, me parece maravillosa. Confío en que mis poderosas intenciones junto con mi fe son suficientes para permitir que mi visión se convierta en mi realidad. Bueno, potente, ¿no? Lo que viene después, la voy a dejar aquí. Qué Si alguien quiere poderoso. luego pausar el vídeo. El mensaje es súper potente, ¿eh? Porque habla de confiar en uno mismo al final, de tener fe en uno mismo, que es algo que en la sociedad en la que vivimos y con las heridas que traemos, la familia que procedemos, etcétera, nos merma mucho, nos hace que dudemos de nosotros mismos. Y hay que buscar nuestro centro. Nuestro centro no tiene por qué ser el mismo que el de todo el mundo o el de una gran masa de personas. Tenemos que ser honestos con quién somos. Esas capas de cebolla de las que hablaba antes tienen que ver con sacarnos personajes que hemos ido poniendo para salvarnos, ¿no? Para protegernos, para ser aceptados, para ser queridos, para ser reconocidos, ¿no? Y escúchame, quien te tenga que querer te va a querer con tus luces y con tus sombras. No tienes que hacer ningún personaje. Esto es así. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, eres suficiente. Yo me voy a quedar con que eres suficiente tal y como eres, ni más ni menos. Así que quiérete mucho y amate mucho. Oye, Marina, quien quiera seguir, bueno, profundizando contigo, tener alguna sesión contigo, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo puede contactar contigo? Bueno, pues por Instagram y por YouTube. Ahora no estoy subiendo todos los vídeos que querría porque estoy trabajando en otra cosa distinta y tengo Ujú. menos tiempo, pero sigo haciendo consultas dentro de mis posibilidades, ¿eh? No, no os abandono ninguno. Así que, de todas maneras, eso, sí que quiero hacer otras cositas, que tengo cosas grabadas que quiero subir también más adelante, que son entrevistas. Espero Mira. verte yo por ahí también. Sí, hombre Ya que sí. hablaremos del tema. Y nada, que ha sido un verdadero placer, de verdad, John. Gracias por querer que yo aparezca en este espacio tuyo personal y que eres un amor de persona. Y como escritor, maravilloso también. O sea, las dos cosas, que quede bien claro. Yo siento mayor gratitud por tenerte a ti, por todo lo que me has ayudado todas las veces que me he puesto en contacto contigo, por la generosidad que siempre desprendes, por este ratito lleno de tanta sabiduría, de aprendizaje y de, bueno, que no dudaste nada cuando te dije, oye, mi canal nuevo, ¿te viene? Pues claro que sí. Pues bueno, eso dice mucho de ti, así que muchísimas gracias también. Y bueno, que nos seguimos viendo en futuras entrevistas o de uno del otro o donde sea. Seguimos en el camino y nada, un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente, un beso muy grande. Chao. Chao.